Bienvenidas y bienvenidos al Fruto Prohibido. Más dinámico, más audaz, mismo güey. Comenzamos. La lucha sigue. Tremendo sacudidón en el gobierno de Claudia Sheinbaum porque es continuación del de López Obrador con el libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. Veamos una cosa, Julio Scherer Ibarra fue el consejero jurídico de López Obrador, amigo entrañable, le decía hermano. No es que haya dicho cosas novedosas, es quien lo dice desde el corazón, confirmando las peores cosas, las peores prácticas. Solamente les diré o empezaré diciendo que Claudia Sheinbaum primero dijo, no lo he leído ni lo voy a leer, señal de que ya lo leyó. Y después dice, mejor hablemos de García Luna, ¿no? De ese tamaño es lo descolocados que están todos en el gobierno obradorista. Y es que, él lo que busca es ajustar cuentas con sus detractores dentro del círculo íntimo de López Obrador, del círculo cercano en el que él mismo pertenecía. Había obviamente pugnas palaciegas, etc. Bueno, lo que hizo fue pasarles factura. En el camino se lleva entre las patas a su amigo y a su gobierno, aunque lo hace quizás sin querer, porque se une al culto a la personalidad, lo llena de elogios, de alabanzas, de halagos. Ahora sí que es el groupie de López Obrador, pero aún diciendo que es su groupie, reconoce muchas cosas. Primero, que él basa todos sus nombramientos no en la capacidad, sino efectivamente en la lealtad. 90% lealtad, 10% capacidad. Gente totalmente incapaz, que no tenía ni idea de qué hacía, la ponía en el cargo. Además, el poco respeto por la ley, cómo así violaban la ley para cumplir sus deseos de alguien que además lo que hace Scherer es ponerlo como alguien ignorante, que no leía ni siquiera los periódicos, que decidía de una manera atrabancada, caprichosa, con sus obsesiones, que nadie le podía llevar la contraria, que solo en ocasiones excepcionales podía escuchar una opinión distinta dependiendo cómo se la planteaban, pero esa obcecación para decidir sin evidencia, sin conocimiento, ¿no? Y vaya que así se resolvieron asuntos de Estado de la primera magnitud. Por eso, con esas decisiones arrebatadas, caprichosas, acabó con el nuevo aeropuerto en Texcoco, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con los fideicomisos y, por supuesto, luego con el Poder Judicial. Y con esa misma, improvisación, definió cosas como el Tren Maya, como Dos Bocas, después de quitar un manglar, quitó un manglar y lo puso ahí, pues evidentemente se inundaba cada rato, ¿no? O sea, hacía las cosas por intuición, por obstinación, etcétera. Bueno, ese es el que pinta Julio Scherer. Y además, alguien que además nunca respetó la división de poderes, porque primero hasta hizo presidente a Arturo Saldívar de la Corte después de que en campaña, antes de tomar posesión, Saldívar, el ministro, le dijo, yo me la voy a jugar contigo. Es decir, acabó con la división de poderes incluso desde antes, solo quería que los jueces le dieran la razón. Y otros delitos muy graves, ni más ni menos que ahí viene, y esto quizás sea lo más fuerte, es que reconoce Julio Scherer que el crimen organizado financia al partido oficial. Dice, quizás esa sí sea la única revelación, es que quien introdujo a Sergio Carmona, el rey del Huachicol, con el círculo de Palacio, en Palacio Nacional, fue Jesús Ramírez Cuevas. Eso dice, ¿no? Y pues es una acusación gravísima,
¿no? Porque él lo que luego dice es que se juntó con Mario Delgado y luego las investigaciones que efectivamente están en Estados Unidos, en donde se ve cómo el huachicol pues estuvo en las campañas de los candidatos de Morena en el 2021. Y bueno, otras cosas, el quebranto en la Comisión Federal de Electricidad con Manuel Bartlett, lo terrible que fue la pandemia y cómo tomó las decisiones a la ligera, con incluso estampitas cuando la gente se estaba contagiando, ¿no? Entonces fue terrible el manejo de la pandemia, todavía hay escasez de medicinas, se cayó la vacunación y todo eso ha causado muertes, ha causado pérdida de vidas de una manera muy grave. Bueno, todo eso es responsabilidad de un presidente que concentró todo el poder sin tener capacidad, incluso yo diría, como en el libro de Scherer te pone, que ni siquiera estaba apto mentalmente para gobernar este país. Así de grave, y los costos son mayúsculos en prácticamente todas las ramas. En la ciencia y tecnología con Álvarez Builla, queriendo meter incluso a científicos a la cárcel, y todo por ese instinto. Claro, Julio Scherer no deja de alabar a su hermano López Obrador, y dice que lo que pasa es que lo manipulaba Bartlett, lo manipulaba Jesús Ramírez Cuevas, lo manipulaba Dan Augusto, lo manipulaba todos los que aparecen como villanos de esta historia, que eran los que lo atacaban. Entonces, por un lado, pone a López Obrador como el presidente que lo decidía todo, y por otro lado, como el ignorante manipulable que los malos del gobierno, este núcleo duro, lo engañaba porque pues, ni leía los periódicos, no estaba enterado, y bueno, un poco diciendo, la culpa es de los otros del desastre nacional. Marx Arriaga se atrinchera. Arriaga, aguanta, el pueblo se levanta. Arriaga, aguanta, el pueblo se levanta. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. No nos moverán, no nos moverán, y el que no crea que haga la prueba. No nos moverán. No te rindas, Marx Arriaga. Quédate en esa oficina. Por mí, 10, 15 años. Bueno, la verdad es que uno no tiene más que reírse de esto, porque es casi la tragicomedia mexicana. Un funcionario de tercer nivel pone en jaque a este gobierno. Pueden tener todo el poder y, sin embargo, estar en una crisis de gobernabilidad, porque no bajan a un gato del árbol ni pueden sacar a Marx Arriaga de la SEP, de su oficina. Y bueno, claro, nos ha regalado unas joyas humorísticas maravillosas de este México bizarro. Imagínense que gracias a Marx Arriaga, que creía que estaba filmando su épico martirio, conocimos cómo le anunciaron que había sido cambiado, que su oficina ya era otra y tendría que abandonarla, porque en esta reestructuración él ya tenía que abandonar la SEP y iban a nombrar a alguien más en su lugar. Gracias a eso, a que él creía que era su martirio en un acontecimiento histórico, él se graba y le dice hasta a los policías de ahí: anímese, póngame las esposas, aprecie a quien hizo los libros de texto, lléveme a la fuerza, anímese, para eso está, usted cumple órdenes, hágalo. Y creía, y luego volteé a ver a la cámara como diciendo: soy un genio, miren, ¿no? Y la verdad es que estaba haciendo un espectáculo patético. Y mientras, la cotidianidad godín en la SEP, ¿no? Nadie pelaba el numerito, a nadie le importaba. Entonces se sube al elevador y llega una chava con un pastel, otra con unas frutas, un silencio incómodo. A la cotidianidad godín no le hizo nada el numerito de Marx Arriaga. Llegaba y simplemente, como si él fuera Torres Bodet o si fuera Vasconcelos, hablaba de su gran obra, cuando sus libros de texto son chafísimos, tienen errores elementales, no hay matemáticas, no hay ciencia, o más bien son mínimas, y además hay errores básicos, como ni siquiera puede poner los planetas en orden del sistema solar. Hay una mano de 6 dedos, hay cuentas que no salen en los libros, no pueden decir ni siquiera la fecha real del nacimiento de Benito Juárez, cosas así. Pero además, esos libros buscan adoctrinar y no lo esconden. Quieren hacer que los niños sean obradoristas, y lo dicen y lo presumen,
perdón, los niños no debieran tener partido político cuando crecen. Eso es una decisión de ciudadanos. Deberíamos buscar más bien prepararlos para el futuro. Estamos en medio de una revolución tecnológica de las comunicaciones impresionante. La inteligencia artificial es una realidad y lo que estábamos viendo es asombroso y solo es el inicio. Lo que viene será todavía evidentemente más sofisticado, más complicado. Y en todo eso, ¿qué está haciendo la SEP para poner a nuestros niños al corriente? Es más, hay menos estudiantes hoy en educación básica que en 2018. 1,5 millones menos. Y no es porque haya bajado la población, sino porque hay una deserción, porque no han sabido mantener a los niños en la escuela. Y además, no hay calidad educativa, ¿no? Porque todo se lo entregan al sindicato y quieren quedar bien con el sindicato. ¿Por qué? Porque compran votos corporativos a través de ellos. Ya vimos cómo en todos los eventos de Sheinbaum, ahí está el CENTE con todas las pancartas, como sucedía en el viejo PRI del siglo pasado. 1,5 millones de afiliados, de maestros del CENTE fueron afiliados a Morena de manera corporativa. Si Fidel Velázquez viviera con Morena, estuviera. De verdad, es un tremendo atraso. Y lo peor de todo es que los más desfavorecidos son los estudiantes y los más pobres. Una educación pública de mala calidad, a quien más perjudica es a los más pobres, porque no tienen otra herramienta para ascender. Ese debería ser un piso de igualdad para todos, para que cada quien teniendo una buena educación, con su esfuerzo, pueda ser arquitecto de su destino. Eso no está, porque le quitan lo más elemental a la educación. Solo quieren que los niños estén calentando bancas y muchas veces ni siquiera asisten sus maestros, y con libros de texto tan chafas que buscan adoctrinar y simplemente convertirlos a una ideología. Pues eso no es lo que les sirve, ¿no? Y no es casual que ningún funcionario del gobierno, ningún funcionario dirigente o legislador de Morena tiene a sus hijos en escuelas públicas. Ellos hablan del pueblo y que protegen a los pobres y que defienden a los pobres, pero sus hijos, ninguno está en una escuela pública. ¿Por qué? Porque saben que no tienen la calidad que necesitan para una buena educación, que los necesita preparar para los grandes retos del mundo global actual que tenemos. Bueno, mientras tanto, Marza Arriaga siente que está haciendo historia, que va a estar en los libros de texto del futuro como un gran luchador, y la verdad es que lo único que hace es matarnos de risa.